Continuamos en CN Noticias y como cada martes vamos a tener la visita del Contador Público Nacional, Ramiro Montes, a quien saludamos. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? Buenas tardes. Y bueno, nuevamente en este micro, gracias por la convocatoria para participar en este programa. Hoy vamos a hablar de relevamiento expectativa de mercado, los resultados. Nosotros ya veníamos hablando el año pasado de este relevamiento que bueno, lo da el Banco Central, pero hay una serie de cuestiones que tienen en cuenta para brindar estos informes. Claro, exactamente. El relevamiento expectativa de mercado, como veníamos charlando el año pasado también, lo emite el Banco Central todos los meses y es una recopilación de datos de las consultoras más importantes del país y entidades financieras que proyectan datos macroeconómicos a 12 meses como para que sirva para la toma de decisiones de la persona que lo está leyendo. Entonces me pareció interesante traerlo a la mesa y fundamentalmente tocar tres puntos que son por ahí los más comunes, lo que más le interesa a la gente, que es el tipo de cambio, la inflación y las tasas. Así que bueno, trajimos unos cuadros para compartir y después de leer esos cuadros hacemos un análisis como para explicar un poco qué significan esos cuadros, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se puede analizar entonces? Bueno, en este cuadro, acá lo que vemos es la proyección de la inflación, un tema que en estos días está muy de moda porque, bueno, hizo un pico. Está bien, este cuadro salió el 8 de abril, antes de que se emita el informe de marzo de inflación, que llegó a 3.4. Fíjate que ahí dice 3.0 era lo que estimaban, bueno, realmente fue 3.4. Fue el pico más alto, por lo que se lee en ese cuadro, de lo que va a ser la inflación en el año, y a partir de ahí va a empezar a decrecer hasta llegar a un pico, a una base, mejor dicho, de 2 puntos en julio, y ya en agosto estaría perforando los 2 puntos para pasar a 1.8 y proyectarlo en el año 2026 un 29%, que si vos lo sacás en promedio te está dando un 2,5 mensual. Por lo cual, por lo que leemos en este cuadro, lo peor de la inflación, por lo menos en lo que respecta al año, pasó en el mes de marzo. A partir de ahora debería empezar a descender y eso es una buena noticia porque obviamente recordemos que siempre la inflación afecta a la persona que menos tiene, ¿no? Y marzo tuvo mucho que ver también la cuestión externa de la guerra y el aumento del petróleo, que un poco desvirtuó las proyecciones que se venían haciendo. Obviamente que esto hay que ver qué pasa con la guerra también, pero en teoría estaría a solucionarse. Deberíamos ver una baja de la inflación mes a mes y, como decía anteriormente, perforando los 2 puntos a partir del mes de agosto. Así que bueno, ese es el punto de inflación. Vamos a ver el de tipo de cambio, que el tipo de cambio, por lo que, bueno, ahí pasamos a la tasa de interés, lo que es la tasa de interés, que es un poco la tasa que rige los préstamos. Si bien la tasa TAMAR tiene que ver con los plazos fijos, es una tasa base que también rige los plazos fijos. Bueno, ahí tenemos tipo de cambio. Con respecto al tipo de cambio, lo que se observa es una estabilidad en el mismo. Fíjate que en abril está proyectado 1.420, hoy no llega a 1.420, y a 2026, lo que sería diciembre de 2026, está en 1.700. Lo que se puede observar ahí es que el tipo de cambio va a ir subiendo prácticamente al ritmo de la inflación, por lo cual no se esperan grandes contratiempos ni devaluaciones importantes en cuanto al tipo de cambio. Sí un acompañamiento del aumento del valor, en paralelo, mejor dicho, al incremento de la inflación, lo que decía anteriormente. Y a 12 meses, es decir, a marzo del 27, está proyectado en 1.780 pesos, por lo cual el tipo de cambio debería seguir el mismo ritmo que tiene hasta ahora, que es de estabilidad. Y el último punto que estábamos conversando anteriormente, que es la tasa de interés, la tasa TAMAR. Decíamos, la tasa TAMAR es la de plazo fijo mayorista, pero sirve de referencia para todo tipo de tasas y también se observa una tasa prácticamente a la par de la inflación, un poquito menos que la inflación. Recordemos que la inflación a un año es casi el 30% y la tasa la estamos teniendo a un año al 23,4%. ¿Esto cómo se lee? El que tiene, para el ahorrista es una mala noticia porque la tasa de interés
va por debajo de la tasa de inflación, o sea que en términos reales terminás perdiendo dinero. Y casi 9 puntos por debajo del dólar. Exacto, y también por debajo del dólar, exactamente. Ahora bien, para la inversión o para la pyme es importante porque vos estás teniendo valores prácticamente en paralelo con la inflación, por lo cual eso es importante para reactivar un poco la cuestión productiva más que nada, porque bueno, recordemos el año pasado las tasas estaban el doble de lo que están ahora y aparentemente, fíjense que el cuadro viene en descendencia la tasa, por lo cual es una buena noticia para aquella persona que tenga que ir al banco y tomar un préstamo, digamos, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen de estos tres cuadros, que en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la inflación va a mantenerse en los términos actuales tendiendo a la baja, el tipo de cambio va a estar estable y la tasa de interés va a estar descendiendo, por lo cual en lo que tiene que ver con las variables macroeconómicas, lo que se proyecta para los próximos 12 meses son buenas noticias, digamos. ¿Y a la micro? Bueno, y la micro, justo ayer leí un artículo de Suchovsky, un economista que me gusta mucho, que decía que si estamos hablando de la micro, significa que la macro está bien. El tema de la micro, bueno, hay varios puntos en la micro. El primer punto que estábamos hablando fuera de cámara tiene que ver también mucho con, estamos en un plan económico que es distinto a lo que nosotros conocíamos y que depende mucho también de, digamos, del empresario, del microemprendedor o del emprendedor, para leer un poco el plan y tomar acciones y entender que cambió no solo la economía, sino también la forma de consumir. Hoy, como te decía anteriormente, por ahí te dicen, no entra nadie a mi local. El tema es que hoy la gente está acostumbrada a sentarse en su casa y comprar desde su casa, desde productos de almacén hasta zapatillas. Entonces, sí, eso es un poco lo que nos dejó la pandemia también, ¿no? Es un poco lo que dejó la pandemia, pero también yo creo que es un hábito de consumo a nivel mundial que se está dando esto y que hay que entender que cambió. Y otra cuestión es también, se necesitan de inversiones para poder desarrollar todos estos tipos de hábitos o de nuevos hábitos de consumo. Por ejemplo, en Buenos Aires están abriendo en los edificios, digamos, una sala especial para recibir paquetes porque la gente compra tanto de manera habitual los productos que se arma un lío enorme. Entonces, requiere de un desarrollo, de una inversión distinta a lo que se venía teniendo. Y también yo creo que estas variables de estabilidad macroeconómica van a en algún momento empezar a derramar a la micro también. Entonces, sumado a la estabilidad económica a nivel macro, más la decisión de un empresario o de un inversor o de una pyme de ayornarse a la nueva economía, yo creo que deberíamos empezar a ver una mejor actividad micro, digamos. Sumado esto también a la superproducción de lo que es el agro y todo lo que tiene que ver con exportaciones de minería y combustibles, todo lo que es petróleo. Yo creo que es un combo que nos depara meses interesantes en el tema económico, digamos. Ramiro, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. El contador público nacional Ramiro Montes pasó por CN Noticias. Hacemos una breve pausa y seguimos con mucha más información en CN Noticias.